Radio Anagrama presenta Tema Libre, una conversación sin presentador ni reglas. Partimos de una canción de Soledad Morente y Leonard Cohen que la poeta Berta García Faet le recomendó al filósofo Paul Luque. Ambos comienzan esta conversación cuestionándose el sentido de las definiciones y haciendo referencia a figuras como Émile Cioran, Rafael Sánchez Ferlosio o Judith Shklar, navegan por la existencia de las verdades morales para pasar a reivindicar la necesidad de construir historias que den sentido a nuestra vida. Sin más preámbulos, te dejamos con ellos. Pues ¿qué tal todo, Pau? Pues todo muy bien, Berta. ¿Cómo estás? Pues estoy muy contenta de estar aquí contigo y con muchas ganas de ver hacia dónde vamos, ¿no? Suponiendo que vayamos a algún lado. Exacto. Bueno, yo te quería proponer hablar de dos cosas con la esperanza de que por lo menos lleguemos a la primera. Vale. Una es una cosa que hemos convenido en llamar definiciones móviles y la otra es la vergüenza. Vale. Y para hablar de definiciones móviles he traído a cuento una cita de una canción originalmente de Leonard Cohen, pero que quiero explicar la genealogía de cómo yo descubrí esta canción, que fue gracias a Berta García Faet. ¿En serio? ¿En serio? Wow. Porque yo gracias a Berta García Faet descubrí a Soledad Morente, que sabía que era hija de Enrique Morente, pero no sabía que era cantante también. Y hay una canción de Soledad Morente que se llama Oye, esta no es manera de decir adiós, que a mí me sonaba que Leonard Cohen tenía una canción muy parecida o de un título muy parecido y era la misma, era la traducción de la canción de Leonard Cohen. Y entonces, a través de Soledad Morente descubrí que Oye, esta no es manera de decir adiós es una cara B del disco que Morente hizo de Leonard Cohen, el famoso Omega. Y no sabía que había grabado también esa canción. Y la descubrí gracias a Berta García Faet. Pues ahora descubro yo toda esta genealogía gracias a ti. Madre mía. También te digo que Morente no se acaba, ¿no? Como que podemos seguir descubriendo cosas de él. Como que van saliendo cosas ahí de la nada que estaban como agazapadas en algún lugar y como 30 años más tarde yo descubro que está esta maravilla. Y entonces el verso para hablar de definiciones móviles dice así. Lo leo en español. Sabes que mi amor va contigo, como el tuyo permanece a mi lado, solo que el camino ha cambiado, como la línea de la playa y el mar. Me parece muy sugerente y muy llamativo este último verso de la línea de la playa y el mar. Porque la línea de la playa y el mar es algo que cambia con cada ola, ¿no? Cada vez que llega una ola se dibuja esa línea, se retira la ola y llega la siguiente y la línea queda en otro lado. Y es un verso que yo cuando lo descubrí hace unos meses lo empecé a usar para todo. O sea, cualquier cosa se lo decía a mis estudiantes. Mira, esto es como la línea que separa la playa del mar. Se lo decía a mi madre y dice, no, mamá, esto es como la línea que separa la playa del mar. Se lo decía a mi hija, que naturalmente no entiende nada porque tiene 2 años y medio. Pero me parece como una metáfora muy bonita de la idea de que cuando uno intenta trazar líneas rígidas entre dos cosas, pues suele fracasar. Es una gran poética, ¿no? También, como a la hora de crear y de plantearnos la escritura, pero también a la hora de vivir, ¿no? Y además, como epistemológicamente, es muy interesante lo que plantea ese verso. Porque, a ver, ¿qué sería? Sería como estar a favor de un tipo de definición que sea cambiante, que sea susceptible de seguir ajustándose, que esté abierta a lo indefinido, por lo tanto, es una definición abierta a la propia no definición, ¿no? Es un equilibrio súper difícil, porque tampoco nos podemos quedar en, digamos, desasidos en la nada absoluta, sin ningún tipo de concepto, sin ningún tipo de definición. Estaríamos muy perdidos, pero a la vez todavía nos perdemos más si nos apoyamos en definiciones demasiado rígidas y demasiado, incluso se podría pensar en totalitarias, ¿no? Como vincular violencia y la cerrazón o la inmovilidad de una definición. Pero creo que es muy difícil de conseguir. Pues es como el equilibrio soñado, ¿no?
es un poco inevitable que usemos definiciones, como es un poco inevitable tener identidades, pero al mismo tiempo, si uno pues, se aferra a identidades muy rígidas o a definiciones muy rígidas, pues, hay algo ahí de autoflagelación, me Sí, atrevería a decir. Y lo difícil es ese punto de equilibrio. Y algo que me resultaba sugerente de esta poética es la idea de que como que la definición se ajusta a cada momento, a cada ujú, caso, ¿no? A cada ola, para seguir con la metáfora. Y, y esto es algo que me resulta muy sugerente y deshace algunos malentendidos. Y estaba pensando ahora, esto se me ha ocurrido ahora, no habíamos hablado, en El arte de encender las palabras, ujú. que es el libro de Berta García Faez, para todo el mundo que no lo sepa, que creo que tiene algo de eso respecto de la poesía. Eh, Como la idea de que no hay una definición rígida ni una manera de trazar la distinción entre qué es poesía y qué no es poesía, que se puede hacer así en abstracto o en general. Y, y que uno tiene que ir al barro, digamos, de las palabras de cada texto, sí, de cada texto para poder decir con sentido si esto tiene pues, fuerza poética o no la tiene. No sé si tú tenías un poco esa sensación al escribirlo. Mm, la verdad es que yo me veo a mí misma como una persona demasiado rígida cuando escribo, digamos, ensayo o academia, pero me alegro de que hayas visto esa cualidad porque si yo hubiera conseguido expresarme como hubiera deseado, ese es el punto, ¿no? La idea es, digamos, coger una definición, vaciarla de contenido sustantivo y llenarla de historicidad. Me explico. Hace ya más de un siglo que los formalistas rusos plantearon la teoría de la extrañeza, desfamiliarización, etcétera, ¿no? Que básicamente, para los que no la conozcan, pues se estaban preguntando ¿qué es el lenguaje poético? Pues el lenguaje poético, en contraposición al que no lo es el lenguaje que hace que te extrañes del propio del lenguaje. Es el tipo de lenguaje que desfamiliariza la realidad y también el propio lenguaje, ¿no? Entonces, durante un montón de décadas, y yo creo que todavía hoy, la tendencia ha sido interpretar esta tensión entre extrañeza, normalidad, desfamiliarización versus familiaridad. La tendencia ha sido interpretarlo como una dicotomía, digamos, sustantiva, ¿no? Y en realidad los propios formalistas rusos ya indicaron de manera sutil, pero yo creo que de manera suficientemente clara, que lo que es extraño y lo que no es extraño, lo que es normal y lo que es anormal, lo que suena raro y lo que suena cliché, es algo que depende de cada época, no solamente de cada época, sino incluso de cada comunidad lectora, ¿no? Entonces, por eso para mí era muy importante decir que la poesía es un género literario y como tal pues ha sufrido pues un montón de evoluciones y tal, pero lo que a mí me interesaba investigar es el pensamiento poético, que se aplica a un montón de artes y que no tiene unas características definidas, sino que se basa en pues en la sorpresa. Se basa en otras cosas también, ¿no? De las que hablo, como la conexión entre vida y escritura, el encanto, la verdad, pero se basa también en una cierta sorpresa, en un cierto, una cierta chispa, en un cierto encender, en un cierto quemar, en un cierto vibrar, pero que sea lo que en cada momento nos haga vibrar es algo que va a ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, Dickens hoy sigue siendo maravilloso, pero todos esos hallazgos que hizo Dickens pues ya no son lo mismo, ¿no? Ha pasado mucho tiempo, ha habido muchas otras investigaciones y ya no resulta tan novedoso pues ese tipo de narrador omnisciente, por ejemplo, o ese tipo de, yo qué sé, ese tipo de libro que quiere ser una especie de panorámica de todo un universo. Entonces sí, quería que fuera una definición móvil, pero a la vez no vacía, ¿no? Insisto mucho en esto, que no se quede vacía. Sí, pues
Es que si fuera vacía, que las hay, las definiciones vacías, Sí, pero si fuera vacía sería difícil explicar por qué a veces tienen sentido para nosotros las definiciones, ¿no? Es como que hay esta, digamos, actitud casi de terrorismo semántico, ¿no? De a la mierda las definiciones, no quiero saber absolutamente nada de definiciones porque todas me terminan fallando. sí. Había un escritor mexicano que se llama Javier Villaurrutia que, que decía que los ejemplos siempre te terminan traicionando, ¿no? Y él se refería, creo, ya no recuerdo, pero creo que se refería a los ejemplos en el sentido de personas, ¿no? Cuando tomas a alguien como ejemplo, Ujú. pues te termina fallando porque pues, las personas somos débiles, por fortuna, y terminamos fallando y fracasando. Pero creo que sirve más en general la idea de que los ejemplos siempre te terminan traicionando. Y es un poco lo que ocurre con las definiciones, ¿no? Que siempre te terminan traicionando, porque siempre vas a encontrar un contraejemplo, por decirlo Claro, así, que te obligará a abandonar esa definición. Y entonces esta reacción casi nihilista de a la mierda todas las definiciones, no quiero saber nada de definiciones, es lo que genuinamente las vacía de contenido. claro. Y eso es lo que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque es un poco inevitable usar definiciones. Lo que no es inevitable es que sean rígidas. Claro, o creértelas del todo, ¿no? O sea, creo que la visión humanista, o por lo menos la que más me interesa a mí, y creo que también a ti, por lo que deduzco de ese maravilloso libro que es You, em, no están ni 100% en la posición de creerse las definiciones dadas o incluso las definiciones construidas, ni tampoco en el nihilismo. Están en una, digamos, serena y sana distancia, digamos que entiende y entiende de manera profunda todas las implicaciones que tiene el hecho de que todo es construido y todo es histórico, ¿no? Pero sin caer en, bueno, pues ya está, todo es mentira, todo es una fabricación, etcétera. Es como que, por ejemplo, en el campo político, ya desde hace unas décadas hay teóricos y teóricas que están en el post-nacionalismo, ¿no? Que es básicamente decir, mira, es todo mentira, ¿vale? Las naciones no existen, es todo un cuento. Pero claro, es un cuento que ya está en la realidad y tiene sus consecuencias. Entonces, esta es la realidad que hemos heredado y a partir de aquí, pues intentemos actuar de una manera cada vez menos esencialista y cada vez más pluralista y cada vez pues más abierta a todo el mundo, ¿no? Y bueno, tendríamos que, me parece a mí, pensar un poco así en todo, ¿no? Con las definiciones de cualquier campo, me parece. Aunque es difícil, porque es un poco como ser humanos y a la vez extrañarnos de ser humanos y alejarnos un poquito de ser humanos. Yo me pregunto cómo viven, cómo llevan su vida los antropólogos, ¿no? Porque los antropólogos son Mal. ese tipo No de sé. personas que mejor conocen hasta qué punto todo lo humano es una construcción y que depende de un montón de factores y que tiene una variabilidad inmensa y que casi nada es innato, casi nada está escrito, etcétera. Pero a la vez ellos mismos son humanos, ¿no? Y tienen que lidiar con el hecho de tener creencias, vivir en un país, enamorarse, votar a un partido político, ¿no? Es una contradicción interesante, como saber que todo es histórico y construcción y luego vivir como un ser humano que necesita, pues, yo qué sé, integrarse, me parece. No sé si me explico. Sí, sí, tiene que ver como con una contradicción medio fundamental, ¿no? Que es esta idea de que pues, probablemente la vida no tiene ningún sentido y, Eso es y eso es muy tan, Sánchez Ferlosio, ¿eh? Me encanta. pero, Tiene pero que al mismo salir. tiempo, pero al mismo tiempo tan natural es pensar que la vida no tiene ningún sentido como tratar de encontrárselo, ¿no? Ujú. Y eso tiene algo de contradicción así muy, muy fundamental, pero al mismo tiempo muy, o sea, diría, no muy, inevitable directamente, porque necesitamos construirnos historias para contarnos a nosotros mismos, para dar, sí, como para pensar que, que tiene algún sentido lo que estamos haciendo, ¿no? A pesar de que en el fondo sepamos que no lo tiene. Claro. Pero
Pero como siento que son dos fuerzas muy humanas las dos, la de la Ya, lucidez de darse cuenta que probablemente esto no tiene mucho sentido y al mismo tiempo la fuerza de me voy a inventar amores, me voy a inventar amistades, me voy a inventar países, me voy a inventar relaciones, me voy a inventar libros, me voy a inventar decepciones, me voy a inventar la poesía para intentar dárselo, ¿no? claro, Eh, y renunciar a esto segundo, eh, yo creo que es un disparate. claro. Pero de Y, nuevo y es un... renunciar a lo primero probablemente también. También, también, pero de nuevo es como el equilibrio súper complicado de saber que nos estamos inventando historias y saber que en determinados momentos de nuestra vida abrazamos la suspensión de la incredulidad y de la credulidad y en otros momentos no, ¿no? Mira, te voy a leer una cita que he traído de Cioran, que es un poco heavy este hombre, ¿eh? Era muy, muy descreído. Eh, pero por lo visto en su vida personal era sumamente hedonista, alegre y cariñoso, a pesar de que en sus textos es una especie de misántropo completamente loco y disparatado, que para mí fue muy importante. Pero bueno, antes de leerte esa cita me acabo de acordar de otra, de una obra de teatro maravillosa que se llama Calígula, de Albert Camus, que dice, para ser hombre hay que renunciar a ser Dios. Y, joder, es fuerte, ¿eh? Bueno, aquí va la cita de Cioran. A ver qué te parece. Dice, la capacidad del hombre de adorar es responsable de todos sus crímenes. El que ama indebidamente a un dios obliga a otros a amarlo. Patíbulos, calabozos y mazmorras no prosperan más que a la sombra de una fe. O sea, adoración y fe lleva a la compulsión violenta de querer imponer esa adoración y esa fe a los otros, ¿no? Para mí es una tensión también profundamente humana y que veo a mi alrededor por todas partes, ¿no? Como si uno de verdad, a pies juntillas, se crea algo y cree que eso es lo mejor y se cree que es la verdad absoluta, ¿cómo no va a querer que el resto de personas crean lo mismo, ¿no? Sí, es eso que decía Ferlosi también, que no había nada más peligroso que eso de cargarse de razones, ¿no? Ostras, qué bueno, me encanta. Es una gran Eh, imagen, ¿eh? cargarse de razones. Cargarse de razones. Es tremenda, es una imagen tremenda, tremenda. Mm, Y que como decía Cioran, pues si tú estás cargado de razones, ¿qué sentido tiene, eh, digamos, respetar lo claro, que el otro cree que debería ser el caso? claro. Es una, de nuevo, probablemente hay que buscar algún tipo de equilibrio, ¿no? Porque Mm, eh, también es un poco una fantasía, yo creo, la idea de pensar que somos como una especie de amebas, ¿no? Que no tenemos ningún tipo de voluntad, que no tenemos ningún tipo de razón, que no tenemos ningún tipo de proyecto, ni plan, ni visión sobre lo que creemos que debe ser el caso y lo que creemos que no. Eh, entre ese extremo y el otro de ir cargado de razones por la vida, pues probablemente está la verdad, ¿no? En una claro. especie de equilibrio aristotélico entre esos dos extremos. Estamos súper griegos, ¿eh? Al final siempre volvemos a la mesura. Bueno, los griegos para algunas cosas Bueno, eran muy algunos mesurados. griegos. No olvidemos que el castigo de Sísifo también es griego, ¿eh? Es verdad, tienes razón. Sí, no sé. ¿Cómo no caer ni en el cinismo, ni en el escepticismo absoluto, pero tampoco caer en el salvapatrismo, llamémoslo así, que lleva al totalitarismo, ¿no? A mí esto es algo que me ha obsesionado mucho toda mi vida y, de hecho, la manera en la que me enfrenté a esta pregunta ha determinado que yo me esté dedicando ahora mismo a la escritura, porque, como digo, es una pregunta que me obsesionaba y que me llevó a estudiar determinadas cosas en la universidad, tales como políticas y economía. Y luego en el máster de filosofía política dediqué mi tesina, la pequeña tesis de máster,
a ver qué pensaba Richard Rorty de todo esto, ¿no? Porque me llamaba muchísimo la atención que Richard Rorty fuera una persona a la que acusaban de relativista y escéptico, aunque él negaba ese término, ¿eh? Él se inventaba su propia terminología y hablaba de contingencia. Y bueno, también se decía irónico, pero en un sentido muy concreto, que no es el irónico cínico. Bueno, me llamaba la atención esta postura tan reacia a creer que existe una verdad moral universal a la que todos los humanos podríamos llegar a acceder si fuéramos razonables y si nos abriéramos a entender una serie de argumentos, y a la vez que fuera una persona tan profundamente de izquierdas, ¿no? Y bueno, por desgracia tenemos una larga genealogía de pensadores y políticos de izquierdas que son y han sido pues autoritarios y totalitarios, ¿no? Y por supuesto de derechas, no sé si decir que todavía más. Da igual. El caso es cómo seguir creyendo en ciertas verdades políticas, éticas y morales, tales como en su caso, pues la idea de progreso, la lucha contra la desigualdad, la idea de reducir el sufrimiento, todo eso, y a la vez admitir que eso que uno tiene como creencia política, ética y moral, no es eso, no es más que una creencia, no es más que una preferencia, no es más que el resultado de una serie de contingencias que tienen que ver con dónde has nacido, qué tipo de tradición intelectual te ha formado, etcétera, etcétera, ¿no? Pues es una especie de dilema del que es difícil salir y yo no estoy nada seguro que Rorty saliera con éxito de ahí. Pobre Rorty. A mí yo me acuerdo porque toda esta cosa sobre la verdad moral, la verdad política, es en la academia, en la filosofía académica por lo menos se discute bajo el rubro muy pedante y muy enigmático que es metaética, ¿no? Si existen verdades morales, si no existen verdades morales. Y yo me acuerdo una vez un profesor, yo era más joven y me interesaba y me preocupaba mucho esta idea de, bueno, pero si es verdad que no hay verdades morales, entonces ¿qué sentido tiene como agarrar la bandera que sea, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo, si hay verdades morales, también qué sentido tiene agarrar la bandera, porque si es verdad, entonces no hay que reivindicarlo en términos políticos, sino como algo que es verdad. Claro, y si, perdón por interrumpirte, y si es verdad que hay verdades, ¿cómo es que hay gente que no las cree espontáneamente y tienen otras banderas? Sí, bueno, es que si tú crees que hay una verdad moral, por ejemplo, como en la cita esta de Cioran, pues hay que imponerla a los demás, ¿no? Porque simplemente no la están viendo, no están dándose cuenta de lo que es casi autoevidente, ¿no? Entonces, si ellos no se la creen, hay que forzarlos a creérsela. Claro. Y ese es el camino del totalitarismo, ¿no? Pero yo me acuerdo que esto me angustiaba mucho, ¿no? Pues, si hay verdades, entonces ¿para qué reivindicar? ¿Para qué agarrar la bandera, ¿no? Y me acuerdo de un profesor ya más veterano me dijo una vez, dice, ¿a ti te importa la igualdad entre humanos? Y digo, sí, claro que sí. Dice, entonces, ¿por qué te importa si es verdad o no? Dice, lo único que importa, valga la redundancia, para moverte a actuar y a sostener ideas y a intervenir y no sé qué, es que te importe. Si tú crees que es importante que los humanos en algún sentido relevante somos iguales, eso es suficiente. No importa que sea verdad o no, no importa que esto esté inscrito en el cielo estrellado, como decía Kant. Importa solo que te importa. Y probablemente eso es una gran respuesta humana, aunque no sé si es una gran respuesta filosófica. Pero con el tiempo también me di cuenta que lo que importaba realmente era que fuera una buena respuesta humana, aunque no fuera una buena respuesta filosófica. Porque probablemente estaremos los 2000 millones de años siguientes, si es que en un improbable escenario seguimos existiendo, preguntándonos acerca de la relación entre la verdad y la política.
pero, y probablemente no la llegaremos a resolver nunca esa cuestión. Pero eso es una cuestión filosófica que tiene que ver con una conversación que probablemente no se termina nunca. Pero para estar motivado y creer en la igualdad entre humanos, probablemente es suficiente con que me importe eso y con que nos importe. Y la otra pregunta, pues como que tiene, o sea, como ocupa un lugar preponderante en una conversación distinta, ¿no? Yo últimamente estoy muy, muy convencido de que la mayor parte del conocimiento moral, la mayor parte del conocimiento ético, la mayor parte del conocimiento político es mundano, que Ya. nos hemos obsesionado mucho con la cuestión de la verdad o la no verdad, y entonces de qué manera motiva la verdad o la no verdad a la acción y así. Y creo que nos hemos como equivocado un poco. Para Ya. mí el gran ejemplo de esta idea es este que tenía Judith Shklar, esta Ujú. historiadora de las ideas de origen bielorruso que huyó a, a Canadá. Huyó a Canadá por Japón, que es algo bastante peculiar. Y a lo mejor eso como que le marcó la manera de pensar, en el sentido de que no agarró el camino más obvio Claro. para llegar donde llegó. Y ella tenía esta idea según la cual pues, los filósofos y en general la gente de la cultura y los intelectuales nos habíamos obsesionado demasiado con ideas demasiado abstractas y demasiado sofisticadas en el sentido teórico de la palabra, y que a lo mejor había que regresar a lo que ella llamaba los miedos básicos, ¿no? Ujú. Eh, ella pensaba que la calamidad humana más grande que existía era la de la crueldad, ¿no? Cuando un humano era cruel respecto de otro humano, que en realidad es algo a ti que te interesa, la cuestión de los animales, que se puede extender mucho más allá de los animales humanos. Y ella pensaba que eso era lo primero que había que evitar, que las instituciones políticas, la primera virtud de las instituciones políticas no era la justicia, como creía la tradición ilustrada, no solo la ilustrada, sino el de protegernos. La primera virtud de las instituciones políticas debía ser protegernos contra lo que ella llamaba los miedos básicos, ¿no? Entre los cuales brillaba de manera oscura la crueldad, ¿no? Y que para persuadir a alguien de que una institución política nos debe proteger contra la crueldad, no hacen falta grandes teorías acerca de la verdad, ni grandes sistemas filosóficos, ni nada así. Hace falta simplemente pues, algo muy mundano, que es pues, formar parte de una práctica humana y Claro, de una darse cuenta comunidad. de la capacidad destructora que tiene la crueldad, ¿no? Y esta es una idea que últimamente me persuade mucho, ¿no? Como que a veces nos hemos obsesionado demasiado con solo voy a defender esta idea si sé que es verdadera, ¿no? Y a lo mejor lo hemos encarado mal, porque a lo mejor la manera correcta de encarar los asuntos políticos era solo voy a defender esta idea si sé que no es una idea cruel, o Claro. sé que es una idea que no exacerba los miedos más básicos, las emociones más básicas de las personas, ¿no? Y que toda la otra discusión acerca de la verdad, la ausencia de verdad, la ironía en este sentido rortiano, como que es una conversación que va por otro lado, ¿no? Bueno, es exactamente lo que decía el propio Rorty. O sea, él decía que, digamos que el único valor que él veía que podía tener una potencialidad universal basada en simplemente cómo son los humanos era pues el evitar la crueldad, ¿no? Y de ahí lo que él llamaba el minimalismo ético,
conseguir que lo peor, lo más horrible, no suceda, versus el maximalismo, que es pues toda esta tradición de las grandes utopías, ¿no? Y en general estoy bastante de acuerdo con vosotros tres, pero sí vería unos cuantos problemas, la verdad. El más importante sería el de, digamos, volviendo a lo que decía tu profe, ¿no? Lo de, bueno, lo que importa es que a ti te importe. Claro, el problema es que tú no decides nada, Pau, ni yo, Berta. Necesitamos conversar y entrar en la discusión pública y decidir colectivamente, ¿no? Entonces, si nos quedamos con aquello que a cada cual le importa, puede ser una manera de quedarnos en el statu quo, ¿no? Bueno, pues si a ti no te importa la desigualdad, pues ya está, pues vamos para adelante, ¿no? Entonces necesitamos encontrar alguna manera que no dependa de criterios de verdad o mentira, correcto, incorrecto. Otra manera, necesitamos encontrar una manera eficaz para hablar públicamente de política y de ética. Y sí que me parece bastante interesante la idea de traer a la mesa la idea de la crueldad, que es, como dices tú, un concepto de ética mundana, pero ojo, es que nos metemos en unos jardines de 11 varas, porque la percepción de la crueldad, de qué es cruel y qué no es cruel, depende mucho de nosotros, de cuán lejos te sientas tú respecto a la víctima, ¿no? Por ejemplo, que violen a tu hija versus que violen a, yo qué sé, a una niña china. Te vas a sentir mucho más cercana a tu hija y eso puede dar lugar a, bueno, pues en fin, preferencias, parcialidades, etcétera, que tampoco están mal, ¿no? Pero lo que quiero decir es que es difícil conseguir un nosotros universal simplemente pues apelando a la ética mundana. No sé qué hace falta, la verdad. Rorty hablaba del poder de la ficción y me he quedado a medias de contar mi zigzag profesional, como estaba en el mundo de la filosofía y me fui a la literatura. Como que yo me quedé más o menos, digamos, satisfecha, no del todo, pero lo suficientemente satisfecha con la respuesta de Rorty como para decir, ok, voy a dejar la metaética, me da igual, ¿sabes? No creo que encuentre ninguna respuesta definitiva más allá de lo que ha dicho Rorty, y lo que ha dicho Rorty es una pura contradicción, no se sostiene desde el punto de vista del pensamiento analítico. Él mismo sabía que estaba en una aporía, ¿no? Entonces él decía, pues para trabajar esto del rechazo a la crueldad y fundar en el rechazo a la crueldad, fundar ahí nuestra ética, pues lo que hay que hacer es trabajar con la ficción. Todo este tema que creo que a ti también te interesa muchísimo de las potencialidades éticas y políticas de la ficción, ¿no? Y por ahí dije, ok, pues yo me voy a ir a lo que realmente a mí me da más placer, que es la literatura, y tampoco quiero reducirla a una función ética o política, ni muchísimo menos. Todo lo contrario, pero sé que si algún día quiero seguir explorando ética y política, sé que lo haré vía artefactos literarios y no vía artefactos, digamos, filosóficos en el sentido más restringido del término, más la tradición de filosofía analítica, que sí que cree en la argumentación, sí que cree en la falsación, sí que cree en tener razón o no tener razón, ¿no? Y nada, acabo de soltar un rollo bastante heavy. ¿Cómo te has quedado? Pues creo que me has convencido. Te he convencido, genial. Pero que sí. Ves que no tengo ninguna solución, ¿eh? Solamente digo que la idea de la crueldad está bien, pero que se nos queda corta, porque al final somos humanos y somos primates y somos muy del grupo y desgraciadamente no hemos conseguido concebir un grupo humano universal, sino que siempre volvemos a las pequeñas tribus, al nosotros contra ellos, etcétera, ¿no? Y hoy es un día realmente muy triste, me parece, que es el de la resaca electoral de las elecciones al Parlamento Europeo, y vemos que, bueno, pues ha vuelto la extrema derecha, nunca se fue, ¿no? Y no sé, estoy muy negativa con el ser humano, la verdad. Ojalá nos extingamos pronto. Eso se lo podemos atribuir a Rorty. Vale, lo ha dicho Rorty, no lo he dicho yo. Lo ha dicho Rorty, estamos... Quote is quote. No, fíjate que yo tengo...
o sea, como comparto las dudas que tú tienes, pero yo sí soy más optimista respecto a esta cosa de la ética mundana, porque em, justo esta filósofa, Judith Shklar, pensaba que si había alguna posibilidad de universalismo, no estaba en las grandes teorías ni en las grandes palabras, sino en la ética mundana. Y ella creía que la idea de la crueldad era una idea universal. Es verdad que no te afecta lo mismo lo que te ocurre a ti o a la gente más cercana que lo que le ocurre a la gente que está en el otro lugar del mundo. Pero y eso desde el punto de vista personal importa, pero desde el punto de vista político no importa, porque tú eres capaz de reconocer actos crueles en la otra punta del mundo. Todo el mundo, incluso aquellos que la usan en su beneficio, saben que la tortura es cruel. Y ese es un punto de partida para lo que pensaba Shklar que se podía lograr con las instituciones políticas. Y eso me parece interesante porque es algo peculiar, ¿no? Que incluso la gente que tortura sabe perfectamente que eso es cruel y sabe perfectamente que en virtud de ser cruel es porque funciona como método para sacar o para no sacar información, no importa, pero para hacer hablar a las personas de lo que sea. Y entonces hay algo ahí intrínsecamente universal en la idea de que todo el mundo puede reconocer que la tortura es cruel. Y ese me parece un punto de partida interesante. Es un punto de partida extremadamente pesimista, ahora que estamos en resaca electoral, porque lo que implícitamente quiere decir Shklar con eso es que lo único universal que reconocemos es lo negativo. O sea, como ya decía Martin Nussbaum, las capacidades negativas, ¿no? La capacidad de sufrimiento, la capacidad de sentir crueldad, etcétera, etcétera. Y es un punto pesimista, porque no tiene mucho positivo que decir Claro. respecto de los humanos como criaturas universales. Pero es un punto de partida y a mí me parece sugerente. Decir esto en efecto en un día de resaca electoral, pues es como es un poco estar basado en eso de negativo por negativo hace positivo, ¿no? Pues pesimismo por pesimismo tendrá que salir algo de optimismo. Pero yo en esto, Berta, recuerdo poquísimas veces en que no haya tenido resaca electoral. O sea, yo desde que voto siempre es todo una puta decepción tremenda. No sentía ni una vez esa alegría así desbordante de que las cosas hayan salido como realmente a mí me gustaría que salieran. Entonces ya lo traigo... Ya, lo traes de serie. La decepción de serie. No sé, igual me gusta hablar contigo porque me contagias un poquito de optimismo. La verdad es que yo, si lo pienso en frío y si sigo lo que me dice mi corazón, realmente no puedo estar de acuerdo con vosotros. Yo creo que a pesar de lo que se dice tanto desde el progresismo de derechas como desde el progresismo de izquierdas de que el mundo cada vez va mejor, yo creo que no. Porque mira, por ejemplo, hablando de la crueldad, cuando es explícita, somos capaces de reconocerla, me parece que todas las culturas, y estamos de acuerdo en pues que está mal, ¿no? Que no hay que torturar. Pero claro, luego está la gran lección que me parece que no hemos aprendido de la banalidad del mal, ¿no? O sea, la crueldad está sucediendo absolutamente todo el rato a nuestro alrededor y, por ejemplo, por lo que respecta al tratamiento de los animales, sin duda vamos a peor. O sea, sin duda cada vez el tratamiento de los animales es peor en las fábricas, tanto de carne como de leche como de huevos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, oye, ¿de qué ha servido tanta reflexión? ¿De qué ha servido tanto siglo XX? ¿De qué ha servido el nazismo? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido? No mucho, en realidad, ¿no? Y ahí me pongo un poco marxista, porque me parece que la crueldad está oculta.
la crueldad de la mercancía en un sentido muy amplio. Todo es mercancía, desde la carne hasta el libro, hasta el podcast, hasta la ropa, hasta el colegio, hasta todo. Todo es mercancía. Las condiciones 100% crueles de producción de todas y cada una de nuestras mercancías, incluso las que pareciera que nos hacen mejores, están ocultas, ¿no? Y no nos queremos dar cuenta. A nadie le importa que para construir móviles, para construir ropa, para construir libros maravillosísimos, estemos destruyendo pues a otros seres humanos, a otros animales, paisajes, en fin. Que muy mal todo, Pau. Vamos a cambiar de tema porque es que si no vamos a deprimir, bueno, voy a deprimir a nuestros queridos oyentes. A ver, te propongo una cita que nos levantará el ánimo. Venga. En realidad no, pero es de Ferlosio. Vale. Y dice así. En realidad no es una cita escrita, sino que la soltó en una entrevista, pero creo que recoge muy bien el espíritu de todo lo que escribió. Y dice así. Es una entrevista que le hizo Inés Martín Rodrigo. Y dice así. Del pasado no tengo más que vergüenza. De toda mi vida hasta ayer. Vale, ¿me explique por favor cómo esto me levanta la moral? No. Que siempre hay un ¿no? mañana, siempre hay una oportunidad de mejorar o de seguir avergonzándonos. Yo creo que es una hipérbole y una exageración, y como en toda hipérbole y en toda exageración hay algo de verdad. Pero para mí hay algo que me interesa más, creo, que tiene que ver con nuestra relación con el pasado. Uh-huh. Y no me refiero, aunque incluye al pasado, así como el pasado del Imperio Español, sí, también, muy bien, también incluye eso. Pero me refiero a algo mucho más aparentemente trivial y cotidiano, que es esta cosa que tenemos muchas personas, creo, que es esto de rumiar, Uh-huh. caer en esta rumiación, no sé si existe la palabra rumiación, permanente acerca de nuestro pasado, incluido nuestro pasado más inmediato. ¿Qué horóscopo eres tú? Yo soy Tauro. Ah, vale. Nada. Sigue. Y como esta relación con nuestro pasado más inmediato, o sea, lo que me llama mucho la atención es que es hasta cierto punto normal que uno sienta vergüenza de la persona que era hace 10 años. Uh-huh. Pues porque era una persona muy diferente o como que veía el mundo de otra manera, con la que ahora no estás tan de acuerdo, y uno puede sentir una suerte de vergüenza más o menos sana, ¿no? hacia un antiguo yo. Uh-huh. Pero lo que me resulta desconcertante es la idea de que uno pueda sentir vergüenza incluso de quien yo era ayer, porque quien yo era ayer es extremadamente parecido a quien yo soy hoy. Uh-huh. Total. Entonces no existe esa distancia, ¿no? Y a pesar de eso, sentimos vergüenza muchas veces de lo que hice yo ayer, y tampoco es que hiciera nada particularmente como reseñable, ni remarcable, ni absolutamente nada. Y esto me lleva a pensar que solo nos sentimos cómodos en el presente. Como que todo lo que ocurre en el pasado y todo lo que está por venir nos genera un malestar muy peculiar y probablemente injustificado en muchos sentidos, en otros no, y que solo nos sentimos medianamente cómodos con quién somos si no miramos hacia atrás ni miramos hacia adelante. Y no sé de dónde viene esta ausencia de malestar con el presente. Y hablo del presente como más inmediato, o sea, más en el sentido más individual de la palabra. Sí. Si uno mira alrededor es para deprimirse, como estábamos diciendo. Pero en el presente más inmediato es donde uno siente cierta paz. No o sé sea, si... eso que dices me parece positivo, me parece algo a alcanzar, y que si en algún momento de mi vida lo he alcanzado, ha sido de manera, digamos, fragmentaria y no sé si decir budista, y desde luego a medida que he ido cumpliendo años, ¿no? Cuando era más joven,
Cáncer como soy, pues sí que estaba mucho más incómoda tanto con el presente como con el pasado, como con el futuro, como la ansiedad se expandía por todas partes, pero en todo caso, eso que tú dices se contradice con también una tendencia bastante pervasiva en nuestro tiempo, que es la nostalgia, ¿no? Y se ha escrito mucho sobre la nostalgia millennial y tal. Y bueno, sería algo a evitar, me parece. Y volviendo al tema de los equilibrios difíciles, evitar la nostalgia, pero tampoco olvidar, ¿no? Combinar memoria histórica con, pues, con un compromiso sobre todo con el presente y con el futuro, ¿no? Pero qué difícil, Sí, qué hay difícil. hay un verso de una canción de Nick Cave que habla de una muchacha que dice que no tenía pasado, pero tenía historia. Y, y a lo mejor, o sea, como nos reconciliaríamos con lo que hicimos si fuéramos capaces de tener una buena historia acerca. Totalmente, claro. Es que volvemos a los relatos, nos hacen falta relatos para todo, para generar incluso bienestar en el presente, ¿no? Sí, Es muy importante. Oye, antes de seguir con el tema de la vergüenza y para cerrar lo anterior, bueno, entrecerrar, tengo una cita de un poema de Juan Andrés García Román que dice así: Verán, el yo lírico es uno de esos saquitos con una cara dibujada a los que les crece un pelo de hierba verde cuando se los riega. Entonces, este es unos versos que me gustan mucho porque me dan esperanza, ¿no? Todo lo que he dicho anteriormente era como muy negativo, pero yo misma me tengo que agarrar a algo y me agarro a la idea de que las cosas buenas y las cosas que nos salvan se pueden regar. Por un lado son un don, eso es cierto, siempre son un regalo las cosas buenas, pero por otro lado es cierto que seguimos teniendo la oportunidad de construir. Me parece que la verdad que no lo estamos haciendo muy bien, pero eso no significa que esté todo perdido, ¿no? Podemos seguir intentándolo, podemos seguir regando al yo lírico, a la lírica, al arte, a la ética, podemos seguir intentando que crezca algo. sí. Yo ahora estaba pensando que a lo mejor, no sé si esto que voy a decir funciona muy bien, pero yo creo que hay una diferencia entre tener una visión pesimista de las cosas y tener una visión trágica de las cosas. Ujú, sí. Eh, y yo creo que, fíjate lo que voy a decir ahora, que a lo mejor es una barbaridad lo que voy a decir, pero creo que, creo que tener una visión trágica de las cosas es compatible con el optimismo. Eh, Porque tener una visión trágica de las cosas simplemente es aceptar, ahora que tú mencionaste el budismo, yo lo diré en la versión de Vilafranca del Penedès, el budismo, que es aceptar que vamos a tener que sacrificar cosas en nuestras vidas que consideramos valiosas, pero que la vida va a seguir adelante. Y eso es una forma muy peculiar de optimismo. En cambio, el pesimismo es esta cosa como medio gótica, todo oscurísimo, todo se está yendo a la mierda, no hay nada que salvar, etcétera, etcétera. Y probablemente la versión, o sea, lo que se opone al pesimismo no es el optimismo, sino esta visión trágica de las cosas, donde uno acepta que va a perder cosas que considera valiosas, pero que la vida va a seguir adelante y que hay cosas que van a ser salvadas. Y, y a lo mejor nos estamos equivocando de dicotomía entre pesimismo y optimismo. Y a lo mejor la dicotomía buena es entre pesimismo y visión trágica de las cosas. Me encanta lo que dices. Creo que tienes toda la razón, la verdad. Bueno, pues terminamos aquí para no estropearlo. Vale. Genial. No, es que yo creo que muchas veces caemos en la trampa o sea, la trampa del pesimismo está inducida por esta suerte de creencia en el optimismo y en esta visión del progreso y que todo va a mejorar y que todo va a salir mejor
Y cuando uno se da de bruces con la realidad y van sucediendo cosas y malestares que te hacen dudar, ¿no? Pero realmente estamos mejor. O sea, como tú me estabas mencionando antes, ¿no? Realmente las cosas van mejor y porque mi impresión es que no. Y entonces uno se sumerge en esa suerte de pesimismo, ¿no? Ujú. Y a lo mejor si uno encarara las cosas con esta visión trágica que tenían los griegos, por ejemplo, pero que en realidad está en otras culturas, ¿no? Porque Sí. en un sentido, También en la católica, sí, también hay una parte de la alguna cultura, parte. sí, todos los teóricos esos de las virtudes católicos, Santo Tomás, Ramón Llull y toda esa gente, tenían esta visión más o menos trágica de las cosas. Y a lo mejor habría que abrazar eso, ¿no? Porque eso eh, te permite entender que vas a perder algunas cosas, pero vas a salvar otras. Sí, Y total. Es una forma de realismo también, ¿no? Me sí, es parece. una forma como dicen en México, de no hacerse güeyes, ¿no? De no ser como no engañarte a ti mismo y pensar que mira, que todo sale perfecto y realmente la historia es una línea de progreso en que cada vez estamos indiscutiblemente mejor, etcétera, etcétera. Y pues no, mira, o sea, mira un poco a tu alrededor y te darás cuenta que no, No, que no. claro. Eh, pero que la alternativa, pues ese pesimismo desaforado, pues probablemente tampoco es eh, o sea, claramente no es muy fértil, pero es que además probablemente viene de un malentendido, ¿no? De pensar que la historia es un progreso inevitable o que es una catástrofe total. Y esta visión trágica pues te permite pues, no engañarte a ti mismo y al mismo tiempo te permite tener alguna esperanza, ¿no? Total. Sí, es un recalibre de las expectativas, ¿no? Esto me recuerda, en la teoría lírica hay como una especie de pequeño debate entre frikis. Los, Hay quien los, los dice... que nos interesan. Hay toda una genealogía de pensadores y también de creadores de poetas que creen que la poesía, por ejemplo, es trascendental, ¿no? Y hay Mm. otros que dicen, oye, perdona, la poesía incumple su promesa de trascendentalidad porque el lenguaje es imperfecto, bla, 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 bla. Y yo estoy en una tercera posición que dice, perdona, la poesía nunca prometió trascendentalidad, te lo prometiste tú. Si te estás decepcionando es tu problema, ¿no? Y lo mismo aquí, como si no crees que haya que alcanzar la perfección, que es una horrenda herencia platónica tamizada por el cristianismo, etcétera, etcétera, si no crees en eso, tampoco te puedes hundir en el pesimismo más, pues más paralizante, más autoviolento, ¿no? Que muchas veces también acaba como en el suicidio real o figurado. Y siempre me acuerdo de Rayuela, Mm. de Horacio Oliveira, una persona sumamente racional, muy inteligente, que está todo el rato dándose de cabezazos porque la razón con mayúsculas tiene límites, ¿no? Y al final, pues, no por hacer spoiler, aunque bueno, me parece que ya tendríais que haber leído Rayuela, acaba mal. Acaba mal esta persona obsesionada con la perfección y con la racionalidad. Oye, Pau, ¿qué es esto de la vergüenza? ¿Por qué te interesa tanto la vergüenza? Y nos queda poco tiempo, pero ¿cuál es la diferencia entre vergüenza y culpa? Pues es difícil decirlo, pero es una discusión que durante mucho tiempo se estuvo perdida, de la contraposición entre las sociedades de la vergüenza y las sociedades de la culpa, pero que en los últimos años ha recobrado fuerzas. Ujú. Eh, hay varios intentos de intentar decir en qué se diferencian la culpa y la vergüenza. Una manera que me gusta mucho a mí es, que no estoy segura de que funcione, pero que me gusta mucho es la idea de que eh, sentir vergüenza está íntimamente relacionado con la mirada y con la imagen, mientras que sentir culpa está íntimamente relacionado con la palabra. Eh, Interesante. y,
Y algo de esto tiene sentido porque uno, en principio, necesita que haya otra persona para sentir vergüenza. Necesita que haya otra persona que está mirando para sentir vergüenza. Uno no siente vergüenza si no hay nadie que lo está mirando. Y esto lleva a algunos a decir que la vergüenza, a diferencia de la culpa, pues tú puedes sentir culpa incluso cuando no haya delante, no haya nadie delante, ¿no? Nadie que te esté mirando. Yo me puedo sentir culpable porque he hecho algo que me hace sentir culpable y entonces articulo un discurso interno, una especie de soliloquio que me hace sentir culpable. Pero la vergüenza no, la vergüenza, tú no sientes vergüenza a solas. Necesitas a alguien que te esté mirando, necesitas a alguien que te haya visto hacer algo, necesitas a alguien que te haya descubierto copiando en el examen de cuarto de eso. Si no, no sientes vergüenza. Y esto sugiere la idea de que la vergüenza es una emoción mucho más social y mucho más socializante que la culpa, porque la vergüenza necesitas la presencia de una sociedad, a veces encarnada en una sola persona, ¿no? Que es la que te ha visto, la que te ha descubierto haciendo algo que no debías o siendo quien no debías ser. En cambio, la culpa es una especie de monólogo mucho más individualista, ¿no? Y eso sugiere, o por lo menos algunos filósofos sugieren que la vergüenza es una emoción socializante, mientras que la culpa no. Pero a la vez en la culpa puedes tener el ojo interior, ya sea propio y o el de Dios, ¿no? Que te está vigilando. Y en todo caso, cuando cuando nos sentimos culpables es porque hemos cometido un, entre comillas, pecado, aunque a veces no es entre comillas, si es una culpa como más desde el punto de vista religioso. Y proviene de introyectos sociales, ¿no? Como nadie se inventa solo por su cuenta y riesgo qué está bien y qué está mal, ¿no? Todo eso viene de lo que aprendemos juntos. Sí, lo que pasa es que muchas veces se nos inculcan ciertas reglas o ciertas normas, ciertas obligaciones acerca de lo que está bien y lo que está mal y no sabemos por qué se nos inculcan, ¿no? No sabemos por qué está bien o por qué está mal determinadas cosas. Y esto es algo que con la vergüenza no pasa, porque con la vergüenza constantemente tú tienes esa mirada del otro, ¿no? Esa mirada de la sociedad con la que tú puedes estar de acuerdo o no, pero constantemente tienes la información de por qué lo que hiciste o lo que eres está bien o está mal. En cambio, en la culpa, en la medida en que es una suerte de esto, pues, el ojo de Dios o una serie de reglas o de obligaciones que en algún punto tuvieron un origen social, pero que a través del tiempo pues, nadie sabe muy bien por qué se tomaron socialmente esas reglas. Uno pierde de vista por qué las cosas están bien o por qué están mal. Simplemente tienes una serie de reglas y cuando las vulneras te sientes culpable, pero no entiendes muy bien el origen de eso. Entiendo. Porque el origen social de las reglas, que es el origen de la culpa, se pierde en la noche de los tiempos, ¿no? En cambio, en la vergüenza es como un reminder constante, ¿no? De por qué te están haciendo sentir mal o te están haciendo sentir bien también. Y en ese sentido es una emoción constantemente socializante, la de la vergüenza, en la que te hace estar en contacto constantemente con la sociedad. En cambio, la culpa no. La culpa, y esto es más claro probablemente en la versión cristiana de la culpa, ¿no? Donde uno puede sentirse culpable aunque no interactúe jamás o casi nunca con la sociedad. Y eso es lo que lleva a algunos a pensar que la culpa es una emoción mucho más, una emoción moral mucho más individualista que la vergüenza, ¿no? A mí me interesa porque hay sociedades de la culpa en la historia occidental, ¿no? Dice, por ejemplo, muchas sociedades de las tragedias sofocleas eran sociedades de la vergüenza, ¿no? En el sentido de que la manera de motivar a las personas era el shame on you,
Ujú. y no existía la idea de culpa. De hecho, ni siquiera existía la palabra culpa, tal y como la entendemos hoy. Y todo esto probablemente desaparece y, y sobre todo a partir de la hegemonía del cristianismo en Occidente y de la versión laica de la culpa, que yo creo que es la ilustración y el liberalismo ilustrado, se impone muchas veces a fuego y sangre la culpa como manera de regular comportamientos sociales, ¿no? Y, y sospecho, o al menos tengo la intuición de que en las últimas décadas hay un reverdecimiento de la sociedad de la vergüenza. Ujú. Pero es un reverdecimiento extraño porque una, esto lo dicen más o menos todos los teóricos de la vergüenza, uno de los rasgos de las sociedades de la vergüenza en contraposición a las sociedades de la culpa es que las sociedades de la vergüenza estaban muy cohesionadas, ¿no? Compartíamos con mucha intensidad lo que creíamos que estaba bien y lo que creíamos que estaba mal. En cambio, las sociedades de la culpa, en la medida en que se exacerba el individualismo, ya no hay tantos valores compartidos y las sociedades ya no están tan cohesionadas, ¿no? Mm. Entonces, lo que ocurre en estas últimas décadas es una suerte em, de situación en la que, a mi juicio, tenemos todo lo malo de las sociedades de la vergüenza y nada de lo bueno de las sociedades de la vergüenza. Porque tenemos la idea del public shaming, ¿no? Para Sí. decirlo así, pero las sociedades ya no están cohesionadas, porque nos hemos merendado muchos siglos de individualismo moral, donde el agente moral era un individuo, era la persona, y entonces las sociedades no están cohesionadas y la idea de la vergüenza como mecanismo de regulación de las relaciones sociales es, eh, está mal encaminada en el sentido de que para que funcione la vergüenza y no sea una mera humillación, tiene que haber una sociedad que esté cohesionada y no las hay. Wow, qué interesante, qué difícil. La verdad que a mí se me vuelven porosos los conceptos. Mientras hablabas intento imaginar ejemplos concretos y no te los sé clasificar, la verdad. O sea, no estoy... Tendría que pensarlo mucho más, ¿eh? Para ver si estoy de acuerdo contigo o no. Pero, no sé, pienso que algo interesante a reflexionar sería la relación con el cuerpo. Como que a veces, muchas veces la vergüenza se da con esa mirada exterior que a veces o casi siempre es literal, pero que me da la sensación de que muchas veces tiene que ver con una mirada exterior que te hace sentir abyecto, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el típico caso que creo que hemos visto todos o casi todos de niños pequeños que se masturban, ¿no? O que se tocan los genitales, etcétera, o hacen algo escatológico que supuestamente es como asqueroso. Entonces los padres o los adultos muchas veces les hacen sentir vergüenza, no culpa, les hacen sentir vergüenza porque lo que han hecho es asqueroso, es abyecto. Mientras que la culpa, por lo menos en mi caso, debido a mi educación en un colegio católico, va como bastante asociada a la idea del bien y el mal, como en un sentido como más moral, aunque muchas veces traspasa la frontera de lo corporal, y luego que también se asocia a la enmienda, como me siento culpable de algo que he hecho mal y es una especie de motor de, ostras, voy a arreglarlo, voy a pedir perdón, voy a disculparme, voy a ver si lo soluciono. Mientras que la vergüenza ya no tiene solución, ¿no? Te has masturbado, eres un niño, o paras o ya está, no, ya no puedes borrar la vergüenza que... Todo esto entre comillas, ¿eh? Porque obviamente este pensamiento me parece bastante lamentable. Ya no puedes borrar la vergüenza que le has hecho pasar a tus padres en la pizzería delante de todo el mundo mientras te sacabas el pito. Sí, esa es otra de las diferencias entre la vergüenza y la culpa
que es y esto lo tenían clarísimo los antiguos griegos, que había daños que no se podían compensar, ¿no? ¿Con la culpa o con la vergüenza? Con la vergüenza. Como que era algo que tú ya llevabas para siempre, porque, Ostras. pero que al mismo tiempo no te excluía necesariamente de la sociedad, ¿no? Y en cambio las sociedades de la culpa, pues es como esta especie de dialéctica, ¿no? De que tú haces algo que está mal, eres culpable, entonces enmiendas, y mientras enmiendas estás marginado de la sociedad y luego Y regresas y te luego vuelves a meter la perdonamos. pata, etcétera, etcétera, ¿no? Y la máxima expresión de esto es la cárcel, ¿no? Claro, ostras, claro. Que tú eres excluido de la sociedad y entonces lo cumples con el castigo, ¿no? Expías la culpa y puedes regresar. Y en las sociedades de la vergüenza, pues esto no ocurría, ¿no? Pues tú habías hecho algo que era vergonzoso y llevabas como la etiqueta, en el sentido metafórico, espero, pero no eras excluido de la sociedad, ¿no? Como que la manera que tenían las sociedades de eh, metabolizar los comportamientos que no, les, que no eran socialmente aprobados era distinta. Y no sé, se me hace Pero una... podía ser, entre comillas, perdonado, o ya siempre te quedaba el San Benito de que hiciste algo vergonzoso. Pues hiciste algo vergonzoso y la idea es que tú te tenías que reconstruir de una manera... porque, digamos, esta es probablemente la gran diferencia en realidad sobre vergüenza y culpa, es que la vergüenza tiene que ver con quién tú eres, mientras que la culpa tiene que ver con lo que tú haces. Ya. Y entonces, en las sociedades de la vergüenza, uno se podía reconstruir a sí mismo de una manera distinta, ¿no? En cambio, en las sociedades de la culpa no importa mucho quién eres, solo importa que tú hiciste X en un momento concreto y que tienes que pagar por eso. Y una vez hayas pagado, podrás regresar a la sociedad. No importa quién tú seas, solo importa que Ya. esa acción en concreto está mal. El derecho penal en ese sentido es como la expresión más refinada de la sociedad de la culpa, porque está esta idea, ¿no?, de que no juzga personalidades, Sí, sino acciones. Eh, entiendo. y en cambio, no sé, yo he pasado por todas las fases de esto. Había una época que me gustaba más la vergüenza, otra que me gustaba más la culpa, y voy dándole vueltas. ¿Equipo Otra época culpa en o que, equipo vergüenza? exacto, y luego pensaba, digo, no, pero en el fondo, en la práctica es imposible distinguir culpa y vergüenza. Eh, y también pasé por esa fase, Es y luego difícil, no, y luego sí. sí. Pero Pero sí me parece que hay algo en en la idea de la vergüenza que dice mucho acerca de nuestros tiempos, pero no lo dice todo. Pero mira, por ejemplo, en el caso de, digamos, con brocha gorda, el machismo, como Mm. hay una parte sistemática de vergüenza y históricamente se asocia, por ejemplo, a tener la menstruación, ese tipo de cosas, ¿no? Como las mujeres somos vergonzosas de por sí, porque somos seres de abyección. Y de nuevo, tiene mucho que ver con el cuerpo, con menstruar, con ser animalescas, etcétera. Y luego la culpa es si la mujer concreta y específica la lía, ¿no? Y, por ejemplo, es infiel o demasiado promiscua o lo que sea. Y ahí es como la culpa de la mujer concreta. Pero hagas lo que hagas, como mujer ya das vergüenza. Eres un ser como bastante vergonzoso, ¿no? Pero fíjate que eso sí tiene mucho que ver con lo que yo decía antes, de que la vergüenza tiene mucho que ver con la imagen. Ujú. Eh, Porque todos los ejemplos que ponías tú de avergonzar pues tienen mucho que ver con la mirada, ¿no? Y con una cierta mirada y una cierta imagen de las cosas. Y eso está mucho más presente en la vergüenza. Y sospecho que una de las razones por las que se reverdece la vergüenza en las sociedades occidentales de estas últimas décadas es porque la imagen, pues, con las redes sociales, con la proliferación descomunal de pantallas,
las imágenes se han multiplicado muchísimo. Antes había, no sé, cuando nosotros éramos pequeños, la idea de salir por una pantallita, ¿no? En la tele o lo que fuera, era algo muy excepcional. Era algo que muy poca gente le pasaba y muy poca gente salía en una pantallita. Y la mayor parte o sea, en como nosotros teníamos noticias de otra persona, era a través de la oralidad o de la escritura, lo que leía. Sí. Y en las 2 últimas décadas, pues yo creo que la imagen ha recobrado no sé si ha recobrado, pero ha pasado a ocupar un lugar completamente central y protagonista en la manera en que nos enteramos de las cosas que van ocurriendo por el mundo. Y con la imagen viene la vergüenza. Ostras. Por eso a mí me da la impresión de que esta es una época mucho más vergonzosa que la que nosotros vivimos en los 90, para entender. Sí, creo que tienes toda la razón, ¿eh? Porque me estoy acordando de una cosa que dijo Sara Torres en una entrevista. Y estaba hablando un poco de, digamos, de la, iba a decir necesidad, no sé, de la tendencia de muchas mujeres a matarse por cumplir los cánones de cierta belleza femenina. Y en concreto, si no recuerdo mal, hablaba de, pues, de trastornos de la alimentación, etcétera, ¿no? Y decía, con otras palabras, más elegantes, decía, bueno, antes de juzgarnos a las mujeres que nos maquillamos, nos operamos, nos matamos a dietas, etcétera, tendrías que comprender la profundidad de la vergüenza que tenemos de no ser aceptadas, ¿no? De muchas veces todas estas conductas sumamente dañinas, tanto para una misma como para todas las demás, provienen del pánico a causarle asco a la persona que tienes enfrente, que te dé asco mi obesidad, mis pelos, mis granos o lo que sea, ¿no? Entonces sacaba a la colación esta palabra del asco y no sé si incluso también hablaba de vergüenza, pero yo lo he relacionado inmediatamente porque en efecto hay una gran sensación creo que sí que hay una epidemia de vergüenza y que tiene que ver con lo corporal y que tiene que ver con la imagen y que tiene que ver también con la artificialidad de la imagen, que, a ver, siempre es artificial, ¿no? Pero es una cuestión de grado. Lo que pasa es que hoy en día ya están hasta manipuladas. Entonces creo que está ahí. Aunque bueno, ya lo cantaba Mecano, ¿no? Lo de no me mires, déjalo ya que aún no me he puesto el maquillaje. Creo que fueron los primeros que vieron esta epidemia de vergüenza Mecano. Sí. Pero yo sí creo que está íntimamente relacionado con el asco y con eso. Yo, por ejemplo, no sé si ha habido tanta vergüenza de clase, como decía Anier, ¿no? Exacto, sí. Ahora como la había hace 30 o 40 años. Porque era menos, o sea, uno tenía acceso a menos imágenes, claro, literalmente. Total. Y entonces uno probablemente era más difícil que desarrollara esa vergüenza de clase. Pero ahora el bombardeo es tal y las celebrities es como esa suerte de festival del lujo muy impostado y muy artificial en el que viven las celebrities, y hay tantas celebrities y hay tantas imágenes de celebrities y así, que mi impresión es que uno siente vergüenza de clase como no se sentía hace 30, 40 años, donde, bueno, ¿no? Pero se riza el rizo y ahora las celebrities, y no solamente las celebrities, sino la clase media y la clase media alta y la clase alta incluso, se riza el rizo y adoptan la estética proletaria, marginal, de barrio, etcétera, lo cual es bastante heavy. El otro día me salió una publicidad en Instagram que me dejó bastante ojiplática,
que eran unas camisetas como... La estética era como prácticamente entre lo militar y lo perroflauta, y eran como de apoyo a Palestina. Y dije, ¿esto qué es? Y entré a mirarlo y valían como 1.000 pavos la camiseta. Y me quedé como, Dios mío, ¿qué está pasando? Ahora es, pues eso, rizar el rizo. Es que yo creo que el reverso de la vergüenza de clase, en este caso, es el fetiche de clase. Claro. ¿no? Es convertir eso, la pertenencia o la estética de una determinada clase social, en una suerte de fetiche desprovisto de su significado original, ¿no? Claro. Y ese probablemente es el reverso de la vergüenza en general, como el fetiche, probablemente. No lo había pensado, pero... Mira, es que volvemos a Mars. Es que acabamos siempre con el fetiche de la mercancía. Mira, se nos está acabando el tiempo, pero quería acabar lanzándote una última reflexión. Lanza. Que es la que tiene que ver con lo que planteó Derrida de la vergüenza y los animales. Yo no estoy del todo de acuerdo, ¿eh? Esto nos daría para... Bueno, de hecho no estoy nada de acuerdo, nos daría para otro podcast. Pero él planteaba que cuando un animal, o por lo menos cuando su gata, en su caso, le miraba a los ojos, él como humano sentía una profunda vergüenza, que no era culpa, era vergüenza. Y es cierto que estaba desnudo, ¿no? Porque acababa de salir de la ducha. Entonces, no sé si el factor es que estás desnudo y has salido de la ducha, o el factor es ese encuentro o desencuentro entre especies, ¿no? Porque la mirada animal, yo no diría que nos da vergüenza, ¿vale? Pero sí que estoy con Derrida en que nos puede llegar a suponer mucha turbación, ¿no? Porque esa mirada a los ojos de otro animal nos perturba, nos conmueve, nos inquieta. Bueno, yo tengo una teoría, pero antes de decir algo acerca de la teoría, quiero recalcar que me parece que Derrida tenía el mejor pelo de la filosofía occidental. Era un hombre atractivo, a pesar de que no me guste, muy atractivo, pero era atractivo. Sí, a mí filosóficamente tampoco me parece muy persuasivo, pero qué buen pelo tenía, qué bien se peinaba. Yo, si tuviera ese pelo, también me sentiría capaz de decir las cosas. Pero, ¿tú tienes pelazo? ¿Qué me estás contando? No, pero no llego a la altura no hay nadie que llegue a la altura de Derrida. O sea, solo se me ocurre David Lynch a nivel así artístico. Es un pelo impresionante. Ya. Pero yo creo que la razón por la que... Fíjate que a lo mejor esta es una buena manera de terminar. La razón por la que Derrida sentía vergüenza cuando su gato o gata lo miraba así, y la razón por la que yo también he sentido a veces que hay miradas de perros que son absolutamente vergonzosas en este sentido ético de la palabra vergonzoso, tiene que ver con el hecho de que es para sentir vergüenza no basta la mirada de un otro, basta la mirada de un otro con el que compartes algo a un nivel ético muy mundano. A mí, que me mire de manera desaprobatoria, yo qué sé, Santiago Abascal, no me provoca vergüenza. Me provoca vergüenza que me mires tú, por ejemplo, Berta García Faet, de manera desaprobatoria. Ahí es donde siento vergüenza, porque es contigo con quien pero ¿y comparto? si te miro normal? No desaprobatoriamente. Te miro a los ojos normal. O soy un gato y te miro a los ojos normal. Porque eso debería ser causa de vergüenza. ¿Es que existir es vergonzoso? No, es porque compartimos con los gatos y con los animales algo muy mundano acerca de lo que es, por ejemplo, la crueldad. Los gatos y los perros claramente, yo creo que... Nos juzgan. Nos juzgan si somos crueles con otras personas o con otros animales. Y con ellos, total. Y con ellos, desde luego. Y por eso su mirada nos provoca vergüenza, porque entendemos, los dos estamos en la misma frecuencia en ese sentido. Entiendo. Y esto viene a redundar en la idea de que lo que más importa es la ética mundana.
No, esto lo pienso vehementemente últimamente, que el lenguaje, o sea, muchas veces hemos creído que el conocimiento ético, el conocimiento humano, el conocimiento moral, pasaba necesariamente por el lenguaje. Y creo que no, creo que nos hemos equivocado profundamente con eso. Y una de las pruebas es la mirada de los animales, con los que compartimos cierto conocimiento, no todo obviamente, pero cierto conocimiento ético, el que tiene que ver con lo más mundano, lo compartimos con ellos. Y para eso el lenguaje es irrelevante. Total. Eh, y el segundo ejemplo que me gusta mucho a mí, que creo que te va a gustar mucho a ti, tiene que ver con el flamenco. Y con esto podemos terminar. Tiene que ver con el flamenco porque todo el giro lingüístico a principios del siglo XX, ¿no? De que todos los problemas del conocimiento estaban relacionados con el lenguaje y que adquirir conocimiento dependía de tener el lenguaje Eso es y que todo una todo... basura de pensamiento. Yo Eso lo meto ahí. comparto contigo esta idea, pero bueno, era y es Era y extremadamente es. popular. Así es. Pero para mí una prueba es la idea de que los animales te pueden hacer sentir vergüenza con su mirada. Y la otra es que en el flamenco hay muchos de los grandes cantadores y cantadoras de la historia y muchos de los grandes aficionados y aficionadas de la historia eran básicamente analfabetos. Ujú. Y sin embargo eran capaces de distinguir perfectamente un buen cante de un mal cante y eran perfectamente capaces de distinguir por qué una soleá era distinta de una seguirilla. Eran incapaces de articularlo mediante el lenguaje, ese conocimiento. Pero desde luego ellos tenían ese conocimiento que yo no tengo. Y yo tengo mucho más recursos lingüísticos y sin embargo no puedo tener ese conocimiento que ellos tenían. Y esto es para mí lo que sugiere que la mayor parte del conocimiento humano, o al menos las partes más importantes del conocimiento humano, tienen muy poquito que ver con el lenguaje y tienen mucho más que ver pues, con las prácticas, con interactuar con los animales, con estar en un tablao de flamenco durante 40 años y no escucharlo por primera vez a través de YouTube. Eh, y esto me parece una idea absolutamente deslumbrante, la idea de que hemos puesto un énfasis brutal en el lenguaje y nos hemos obsesionado durante más de 100 años con el lenguaje y a lo mejor resulta que el conocimiento no depende tanto del lenguaje como pensábamos. Total, sí, estoy de acuerdo contigo. Nada más que añadir. El lenguaje está sobrevalorado, dice una escritora y dice un escritor. ¿Qué vamos a...? Es así, está sobrevalorado. Igual nos trae grandes alegrías y nos sirve para muchas cosas, pero vamos, que con el lenguaje se miente y se manipula y se hace gran mal también, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, la máquina totalitaria, las diferentes familias del fascismo, si por algo se caracterizan, es por ser genias del lenguaje, ¿no? Sí, sí, tienen el don de la palabra. Tienen el don de la palabra. Por suerte hay otro tipo de seres y comunidades que también tienen el don de la palabra, ¿no? O sea, el lenguaje no es solamente fascista, como decía Barthes. Puede ser fascista y puede no ser fascista, ¿no? Pero desde luego el hecho de que pueda ser fascista, pues ya nos tiene que poner un poquito sobre aviso. Y bueno, ya otro día hablamos del antropocentrismo y la centralidad del lenguaje como excusa para no reconocer derechos a otro tipo de animales, etcétera, etcétera. Me parece muy bien. Nos reunimos otra vez en algún Venga. momento y resolvemos también este problema. O sea, no lo resolvemos. Lo más importante es no resolverlo, ¿vale? No, imagínate, si yo siempre les digo a mis estudiantes, no, imagínense que realmente resolvemos aquí algún problema y dice, yo me quedo sin trabajo. Y ustedes olvídense de tener trabajo, pues ya hemos resuelto los problemas, no, sería No, una y pésima sería noticia. aburridísimo también la vida, ¿no? Si al final estamos todo el rato dándole vueltas a las cosas. Si Eso dejaran es. de moverse, pues yo qué sé, ¿qué haríamos? Pues yo te voy a decir qué voy a hacer ahora cuando termine esta conversación, voy a escuchar Mecano.
Me han Pues me entrado parece ganas de muy bien. escuchar Mecano con tu cita. Pues tienes que escuchar la canción Amantes, que es algo que hay que escuchar siempre en primavera, porque va muy bien con la primavera. Me has convencido una vez más. Ahí lo dejo. Muy bien. Bueno, un abrazo, querido amigo. Un abrazo Nos y vemos muchas pronto. gracias, Berta García Faet. Un beso, chao. Un beso, bye bye. Gracias por escucharnos. Tema Libre es un programa producido por Editorial Anagrama. Esperamos que hayas disfrutado y hasta la próxima.